Saludos, estamos con los vídeos del tema 3 y vamos con el segundo modelo para valorar acciones por descuento de flujos de caja, que es el modelo del descuento del flujo de caja libre para los accionistas. Como todos los modelos que vamos a ver, se basa en la fórmula del descuento de flujos de caja futuros, ¿vale? Y en este caso, el valor que vamos a estimar, lo mismo que vimos en el modelo de dividendos, va a ser el valor de los fondos propios, si utilizamos los flujos de caja para toda la empresa, o el valor de la acción, si utilizamos los flujos de caja por acción. En cuanto a la variable flujo de caja que vamos a utilizar, es el flujo de caja libre para los accionistas y la tasa de actualización, el coste de capital propio, que como ya sabemos lo calcularemos con la fórmula de la SMN. Bien, ¿y cómo se calcula el flujo de caja libre para los accionistas? Bueno, pues se calcula con la fórmula que tenemos aquí. Partimos del resultado neto. Ese resultado neto hay que ajustarlo para convertirlo en flujo de caja. Así que le ajustaremos las amortizaciones del inmovilizado, la variación del capital corriente sin contar la tesorería, le descontaremos el CAPEX y le sumaremos las variaciones de deuda que se produzcan en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, obviamente para poder aplicar este modelo, el primer paso va a ser estimar los los estados financieros de la empresa previsionales para los años siguientes, ya que estas variables, que son las que nos determinan el flujo de caja libre para el accionista, dependen o salen de esos estados financieros. Vamos a ver un ejemplo de cómo se estimaría el valor de una acción utilizando este modelo. Bien, pues aquí tenemos la información de los estados financieros de una empresa que es la que vamos a valorar, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tenemos datos de balance, tenemos datos de cuenta de resultados. Primero, para un balance ya cerrado, es decir, estos datos son ya datos históricos, ¿vale? Luego, estos datos en sí no son los que vamos a utilizar para valorar, aunque los emplearemos para calcular algunas cosas, ¿vale? Y los datos que sí emplearemos para valorar son los datos futuros, es decir, lo previsto para dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4. Nos da también información del mercado para poder calcular la tasa de actualización. Tenemos el RF, que es un 2%, la esperanza de mercado es un 7,5%. El beta de la acción se estima en un 1,07, hay 1000 acciones y el crecimiento a largo plazo previsto para este flujo de caja libre para accionista que vamos a estimar es de un 2%. La acción es 16,50 o su precio es 16,50, luego vamos a estimar si el precio de esa acción está infravalorado o sobrevalorado. Bien, pues vamos entonces a poner el tiempo, disculpad. ¿Ok? Y vamos a ir poniendo las distintas variables que necesitamos para calcular el flujo de caja. Para empezar, siempre comenzamos con el resultado neto. Bien, pues los resultados netos previstos para los próximos años serían estos que tenemos aquí, es decir, 6,83, 8,32, 8,11, 8,84. Y ahora vamos a realizarle ajustes a ese resultado para convertirlo de resultado en flujo de caja. Para empezar, tenemos que ajustarle las amortizaciones. La amortización, como veis, la tenemos aquí, en esta fila, ¿de acuerdo? Luego, la amortización es un gasto que habría que no tener en cuenta. Por tanto, lo que vamos a hacer es este 683, incrementarlo en esta cuantía de 155. Por tanto, para que me sume, lo que voy a hacer es menos esa cuantía negativa, vamos a tenerlo en positivo, ¿de acuerdo? A continuación, también tenemos que ajustar por la variación en capital corriente. Teniendo en cuenta que todo lo que sea aumentar activos corrientes me va a suponer un pago y todo lo que sea aumentar pasivos corrientes me va a suponer un cobro, ¿de acuerdo? Así que la variación, para que me salga en el sentido del flujo de caja que me va a generar, la voy a hacer no como año final menos año inicial, sino al contrario, año inicial menos año final. Así que primero vamos a calcular el capital corriente del último balance cerrado. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que se calcula sin tesorería. Bien, pues las cuentas de activo corriente que tenemos serían existencias y serían clientes. ¿De acuerdo?
Y las cuentas de pasivo corriente que no sea deuda, ¿vale? Porque la deuda a corto plazo la vamos a considerar deuda, no pasivo corriente. Bien, pues la vamos a coger. La única cuenta que tenemos de pasivo corriente, así por operaciones de gráfico, sería los proveedores y cuentas a pagar. Bien, pues activos corrientes menos pasivos corrientes me daría el capital corriente. Y ahora le voy a restar el valor de las mismas variables sumado exactamente igual, pero para el año siguiente. Luego, activos corrientes menos pasivo corriente. Y me sale que la variación en capital corriente para ese primer año ha sido de menos 26. Copiando y pegando, vemos que ha aumentado el capital corriente en los 2 primeros años, ¿vale? Me sale negativo, tengo que pagar para comprar esos activos, mientras que ha disminuido en los años 3 y 4. A continuación, vamos a añadir el CAPEX, ¿de acuerdo? El CAPEX no es más que el dinero que la empresa invierte en adquirir activos fijos, menos el dinero que cobra la empresa por vender activos fijos. Y lo vamos a calcular también con el signo del flujo de caja. Es decir, si bajan los activos fijos, cobro, y si suben los activos fijos, pago. ¿De acuerdo? Luego, para eso, lo que vamos a hacer es calcular la variación de los activos fijos, de nuevo, año anterior menos año actual. Y obtenemos que hay un cobro en el primer año de 115 y el resto de años pues ya tenemos pagos. Y finalmente, la variación de deuda. En este caso, que aumente la deuda significa que cobramos más dinero, pedimos un préstamo, lo que nos dan el dinero de ese préstamo. ¿De acuerdo? Luego, la variación de deuda es el único elemento que vamos a hacer como variación valor del año actual menos valor del año anterior. Sería la deuda, tanto a largo como a corto, que tengo en el año 1, menos la deuda, tanto a largo como corto, que tengo en el año anterior. Y eso me daría las variaciones de deuda. Sumando todas estas cantidades, obtengo el flujo de caja libre para el accionista. Voy a dividirlo entre el número de acciones y así me sale cuánto es el flujo de caja que genera la empresa para cada una de sus acciones. ¿De acuerdo? Y ahora estos serían los flujos de caja que voy a tener que descontar. ¿Vale? Para eso necesito calcular la tasa de actualización, el caso E, que como ya sabéis aplicamos la fórmula de SML, RF más el beta de la acción por esperanza de mercado menos RF. Luego el caso B sería un 7,89. Vamos a calcular ahora factor de actualización. Sería 1 más la tasa de actualización elevado al menos tiempo. ¿De acuerdo? Y, para el último periodo, como es el valor terminal, pues flujo de caja anterior dividido entre K sub E menos crecimiento a largo plazo. La estimación que haremos del valor será suma producto de los flujos de caja con sus factores de actualización y obtenemos una estimación de valor de 19,73. Vemos que el precio de la acción es 16,50, luego este valor es superior, por tanto la recomendación sería comprar, ¿de acuerdo? Podemos comprar a 16,50 algo que estimamos que debería valer 19,73. Bien, y así es como se hace la valoración de la acción utilizando el modelo del flujo de caja libre para el accionista. Nos vemos en el